Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el estudio del nuevo trimestre, cómo estudiar la profecía bíblica, y por la lección número 2, programada para el sábado 12 de abril, el Génesis como fundamento. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: "Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Juan 1:29. En el desarrollo del tema de las interpretaciones de las profecías bíblicas reconocemos el valor fundamental de la Biblia en su contexto general y sus aportes en temas específicos para discernir los símbolos e imágenes del libro del Apocalipsis. Aproximadamente 2/3 del lenguaje simbólico de este libro se encuentra en el Antiguo Testamento. Y una vez que el estudiante se arraiga en las Escrituras, concluye que en su investigación gran parte del Antiguo Testamento nos ayuda a comprender con sentido perfecto el libro del Apocalipsis. Este tipo de investigación es inductiva de lo sencillo a lo complejo. Y estas imágenes y símbolos se empiezan a reconocer en libros claves. Uno de ellos, el libro del Génesis, que nos dan un aporte especial y nos ofrecen mucha luz, sobre todo en sus primeros 11 capítulos, acerca de los acontecimientos que tendrían lugar siglos después. La lección presenta el símbolo del Cordero en el libro del Génesis y cómo se utiliza a través del resto de la Biblia. De forma universal se considera que Génesis es el libro primero del canon sagrado del Antiguo Testamento y Apocalipsis es el último libro del canon sagrado del Nuevo Testamento. Pero al comparar sus contenidos, Génesis descubre los primeros detalles del pecado y nos brinda el protoevangelio, es decir, la primera promesa de salvación en Génesis 3:15. Y Apocalipsis nos ofrece los detalles de cómo se concluye el problema del pecado, se elimina y se restauran todas las cosas, según el plan de Dios. Así que tenemos de esta manera un panorama más que amplio para comprender la naturaleza del conflicto entre el bien y el mal, las acciones de Dios dentro del plan de salvación, comenzando de lo simple a lo complejo. Esta semana será más que provechoso conocer los fundamentos bíblicos de Apocalipsis, y lo vamos a considerar como fundamento el libro del Génesis en los siguientes aspectos. 1. El principio de la primera mención, el amor y el Cordero. Y 2. El principio de la primera mención, la muerte y la serpiente. Finalizando, como es nuestra costumbre, con las aplicaciones pertinentes. Comenzamos con el principio de la primera mención, el amor y el Cordero. Este principio de la primera mención es conocido como la ley de la primera mención o la regla de la primera mención. Y consiste en cuando encontramos en la Biblia la primera mención de un concepto o símbolo, sobre todo en el libro del Génesis, en sus primeros 11 capítulos, encontramos también la comprensión general que se le da a ese concepto en el resto de los libros de la Biblia. Aquí vemos un patrón en el cual Dios nos instruye gradual y progresivamente a través del tiempo. Nosotros nos basamos también en la premisa indiscutible de que Dios es inmutable. Malaquías 3:6, Santiago 1:17, Hebreos 13:8. Él no ha cambiado de opinión a través del tiempo acerca del problema del pecado y de su solución en el plan de salvación. Cuando Dios habla de la verdad, lo hace en términos absolutos y no relativos. El ser humano puede establecer su propia versión de la verdad y modificarla a su antojo, pero eso no estorba ni cambia la inmutabilidad divina ni de su verdad. Una vez que Dios instruye en la verdad a su pueblo, podemos tener la seguridad
que las sucesivas repeticiones de este mismo principio o tema bíblico no cambiarán en el resto de la Biblia, sino que darán más luz acerca de su significado. Debemos de tener mucho cuidado en relación a las nuevas luces o reinterpretaciones que no armonizan con las verdades ya establecidas por Dios a través del tiempo y por tanto deben descartarse como error. Las erradas afirmaciones de muchos líderes religiosos, como esta de que los primeros 11 capítulos del Génesis son una alegoría, tienen graves implicaciones que describen el panorama catastrófico en el cual cifran sus esperanzas los cristianos y su vulnerabilidad al ser arrastrados de todo viento de doctrina que los aleja del fundamento inconmovible de la Biblia. Si la historia de los primeros 11 capítulos de Génesis es una alegoría, entonces la idea de un Dios creador no tiene fundamento sólido. Y eso ha dado apertura a la tesis de la evolución o a un híbrido que pretende reconciliar la creación y la evolución en la evolución teísta. Si Génesis 1 al 11 es un relato alegórico, se niega la realidad del pecado de la caída de Adán y que la humanidad está contaminada y bajo condenación eterna. Se descarta la necesidad de ser redimido, que es lo que justifica, entre cosas importantes y valiosas, la muerte de Cristo en la cruz. Esto lo reduciría a la muerte de un mártir común y corriente de la tierra, carente de significado. Y sin embargo, estos son los conceptos que circulan en el ámbito religioso y muestran el débil fundamento de fe en que se basan muchas religiones y el cristianismo en sus ramas vulnerables. Pero gracias a Dios que tenemos un fundamento inconmovible en la Biblia, en el plan de la salvación a través de Jesucristo, en donde el Señor nos muestra gradual y progresivamente la solución al problema del pecado. Para efectos de la lección de esta semana, es saludable aclarar que el principio de la primera mención tiene amplia gama de aplicaciones. Lo podemos usar en la investigación del sábado como día de reposo instituido desde el mismo Génesis en la primera semana de la creación, Génesis 2 del 1 al 3. Lo mismo ocurre con las raíces de la institución sagrada del matrimonio entre un hombre y una mujer, Génesis 2:24, y muchos temas más importantes de la Escritura. Pero hablando ya del impacto del pecado en la raza humana, la herencia de una naturaleza pecaminosa y caída, que nos han impedido una percepción clara de la percepción del plan de Dios acerca de su visión omnisciente, nos ha impedido entender su perspectiva. Esta disfunción, sobre todo en su carácter, en relación a uno de los temas importantes como es el tema del amor, podemos ver cómo la cultura popular promueve el enfoque egocéntrico, centralizado en la realización individual y personal y no en el bienestar de los demás, como se promueve en el Decálogo y en los Evangelios. Al comprender la verdadera naturaleza del amor, se vuelve clave para entender la misma profecía bíblica, porque Satanás ha tratado de distorsionar el carácter de Dios y presentarlo como poseedor de toda especie de atributos de maldad. Ahora vamos a la primera mención que se da del amor, en Génesis 22, del 1 al 2. Aquí podemos ver cómo Dios le hace una petición a Abraham. Le pide textualmente: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué nos enseña esta historia acerca de la naturaleza del amor divino? Esta es la primera mención del amor en el primer libro del Antiguo Testamento, el Génesis.
y nos va a enriquecer el concepto de este amor si lo combinamos con el resto de la Biblia. En el Nuevo Testamento, la primera vez que se menciona el amor en los evangelios sinópticos está en Mateo 3:17, Marcos 1:11, Lucas 3:22, cuando en ocasión del bautismo de Cristo los cielos se abren y Dios dice: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Pero en el Evangelio de Juan 3:16 podemos reconocer la primera mención en el grado superlativo del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos la entrega de Dios de su propio Hijo para que muriera para la salvación de la raza humana. En la explicación de Juan 3:16 pareciera aludir a la historia de Isaac sobre el altar. La explicación que da el apóstol Pablo de la fe de Abraham cuando iba a cumplir la petición de ofrecer a su hijo en sacrificio en el altar tal como Dios lo había pedido, era de que si Dios le había prometido que en Isaac le daría descendencia y que luego sería llamado padre de multitudes de gentes, Dios sería capaz de poderle revolver a su hijo por resurrección y cumplirle lo prometido. Hebreos 11:19. Aquí vemos entonces, en el amplio espectro de la Biblia, que este acto de Abraham ilustró el amor de Dios por la raza humana, ya que Dios nos amó tanto que Él sí se despojó de su Hijo amado para librarnos de la esclavitud, del pecado de Satanás y de la muerte. Vemos en Génesis 22:2, 12 y 16 la tipología, donde Abraham representa al Padre en su disposición a entregar a su hijo Isaac. Y vemos en Isaac la tipología de Jesucristo en su entrega incondicional. Pero vemos una diferencia en la realidad venidera. Para Isaac hubo un sustituto, un cordero que ocupó el lugar y fue sacrificado en su lugar en el altar, pero para Jesús no lo hubo. Él murió efectivamente siendo el sustituto de todos los seres humanos, caídos y pecadores, para darnos salvación y vida eterna y mostrar su amor. Romanos 5:8. Efectivamente, Génesis 22:2, 12 y 16 y versos 7 y 8 es la primera mención acerca del Cordero. Está en base a la respuesta que diera Abraham a la pregunta de su hijo Isaac antes de ser atado en el altar. Sin embargo, hay diversas alusiones. Una de ellas está en Génesis 3:21, cuando Adán y Eva vieron que Dios les proveyó túnicas de pieles y les quitó las vestiduras de higuero que ellos se habían confeccionado. Y Apocalipsis 13:8 dice que esas vestiduras de pieles indican de que un cordero fue sacrificado o inmolado en el principio de la creación. Vemos otra alusión al cordero en Génesis 4, cuando se da la historia de Caín y Abel, y se menciona que Abel era pastor de ovejas, y cuando Dios pide una ofrenda a cada uno, Él ofreció de lo más gordo de los primogénitos de las ovejas, un pariente del cordero, indicando de que Él había seguido la línea del primer sacrificio hecho para vestir a sus padres de túnicas de pieles, instituyendo la ley ceremonial, sacrificios y ofrendas que ilustrarían la muerte futura de Cristo por los pecadores. Y luego tenemos también cómo este símbolo se ha ido ampliando. En Éxodo 22, en Éxodo 12, del 3 al 13, en el símbolo de la Pascua, cuando Dios liberta a Israel de Egipto, cuando el día efectivo de su salida
Ellos marcaron con la sangre del cordero sus puertas y ventanas para que el ángel de la muerte no hiriera a ninguno de sus primogénitos humanos o de sus bestias, afectando únicamente los primogénitos de Egipto que murieron. Luego vemos también en Números 28 del 3 al 6 cómo en el holocausto continuo, matutino y vespertino en el santuario terrenal se sacrificaba un cordero en la mañana y uno en la tarde, significando siempre la futura muerte de Cristo. Así que podemos ver cómo se amplía el concepto del cordero, representando a Jesús y su muerte sustitutoria del pecador. Y en el Nuevo Testamento lo vemos en la respuesta que después del día siguiente de su bautismo diera Juan el Bautista cuando vio a Jesús en Juan 1:29 al 34, diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vemos también esta misma descripción en el poema del siervo sufriente de Jehová, de Isaías capítulo 53, como Cordero rumbo a la cruz, describiendo la muerte de Cristo también. En el libro de Apocalipsis también el símbolo del Cordero es recurrente, es usado por lo menos más de 20 veces, incluyendo la escena celestial del trono del Cordero y la adoración. Apocalipsis 5 del 5 al 10. El Cordero aparece inmolado y de pie y se reconoce su dignidad por haber sido dado Cristo su vida en sacrificio por la humanidad caída y por su victoria. Él es el único digno de tomar del lado del brazo de aquel que está sentado en el trono el libro y abrir sus sellos. Así que podemos ver el símbolo prácticamente explicado también en el libro del Apocalipsis. Como he reconocido también la victoria de Cristo, no solo en la tierra por los creyentes, sino por los seres celestiales en el cielo, y una adoración que será perpetuada por toda la eternidad. Continuamos con el principio de la primera mención, la muerte y la serpiente. El tema de la muerte es uno de los más indeseables y dolorosos de la raza humana, que pone en alto relieve ante el universo que el único inmortal es Dios. 1 Timoteo 6:16, porque Dios no tiene principio ni fin, Él tiene existencia por sí misma que no deriva de otra. Él es el gran yo soy el que soy, de Éxodo 3:14. Pero esto no se afirma de los seres humanos. Isaías 51:12 dice: no temas al hombre que es mortal. Tampoco se dice algo acerca de un alma inmortal, porque Ezequiel 18:4 dice: el alma que pecare, esa misma morirá. Y cuando Dios nos dice esto, no podemos aceptar la creencia de la teoría de la inmortalidad natural del alma, porque eso constituye aceptar la primera mentira que el diablo le dijera a Eva en el Edén cuando la incitó a comer del fruto prohibido y luego le dijo: no morirás, negando y oponiéndose al designio divino que le había dicho que el día que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente moriría. Génesis 2:17. Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Génesis 2:7, o como dicen algunas versiones, alma viviente. Pero los dos componentes son vitales. Puede ser alma viviente siempre y cuando tenga un cuerpo físico y tenga el aliento de vida o el soplo de vida dentro de él, lo cual se pierde al morir, porque uno lo exhala y expira. Génesis 3:19 describe el proceso de la muerte. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es una reversión del proceso de la creación de Génesis 2:7, que lo lleva a la inexistencia. Así como Dios
En la creación le dio la existencia, por el pecado lo sentenció a la inexistencia, es decir, a la muerte. Aquí en Génesis no se da en lo mínimo una alternativa de un estado intermedio entre la vida y la muerte. La muerte es puesta junto con la vida como términos antagónicos y opuestos totalmente entre sí. Se habla de la vida como todas las facultades y desarrollo de actividades que hace el ser humano consciente debajo del sol, y la muerte como un estado insensible e inconsciente que le impide hacer lo que se puede hacer en vida. Eclesiastés 9, 4 al 6. Génesis 2:17 es la primera mención de la muerte en la Biblia. Y esto confirma también de que el pecado fue introducido y causó la muerte en toda la raza humana después de la caída de Adán y Eva. Isaías 43:27 dice claramente: tu primer padre, refiriéndose a Adán, pecó. Romanos 5:12 habla de lo mismo. La muerte entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Pero ellos, Adán y Eva, aunque vieron la muerte del primer cordero como sustituto de ellos, que impidió su muerte después de caer en pecado, pudieron entender que el salario del pecado es muerte cuando vieron que Caín mató a su propio hermano Abel. Y entendieron que polvo eran y al polvo volverían de manera más tácita y contundente y dolorosa. Génesis 3:19. Dentro del plan de la redención y por causa de la muerte de Cristo en nuestro favor y su gloriosa y victoriosa resurrección, podemos tener acceso a la inmortalidad. Aunque estamos destituidos por causa del pecado de la gloria de Dios. Romanos 3:23. El Señor ha prometido de que Él, por medio de Cristo, nos ha dado acceso a la inmortalidad. Y Él dará completa destrucción al pecado, a los pecadores, a Satanás, a sus demonios, y restaurará todas las cosas al estado edénico original. Su carácter de amor quedará vindicado ante todo el universo no caído. Si al leer el registro de la primera muerte en el asesinato de Caín a su hermano Abel, lo consideramos una injusticia, debemos de pensar también en la muerte de Cristo, ver al justo muriendo por los injustos, primera de Pedro 3:18, ver su agonía de la separación que produce el pecado entre Dios y el hombre, Isaías 59:2, cuando el justo carga los pecados que él no cometió porque son los pecados del mundo, y siente esta separación sin haber cometido ningún pecado por él mismo. Pensamos en su humillante muerte como muerte de cruz, siendo él el sustituto y la garantía de todos los culpables, pero venciendo con la muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, Hebreos 2:14, y teniendo en su mano derecha las llaves de la muerte y del sepulcro, Apocalipsis 1:18. Todo esto lo hizo por amor a cada uno de nosotros, para darnos un lugar en su reino, en donde morará la justicia. Otro tema importante de la profecía bíblica es la verdadera adoración, que distingue al creador de la criatura y se dirige exclusivamente al Dios verdadero y único. Pablo explica que si uno adora a la criatura en lugar del creador, no solo es una aberrante idolatría, sino que es cambiar la verdad de Dios por la mentira. Romanos capítulo 1, verso 25. Es tan importante el tema de la adoración en el libro del Apocalipsis que el Evangelio eterno, en el primer mensaje angélico, nos exhorta a temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Apocalipsis 14:7.
Este mensaje dado a gran voz no solo nos dice que debemos de adorar al único que lo merece, al Creador, sino que también nos está remontando al Génesis, a la primera semana de la creación. Y esto tiene que ver con el memorial que Dios instituyó allí, Génesis 2 del 1 al 3, como un permanente recordativo de su acto creativo. Éxodo 20 del 8 al 11. Nos referimos a la observancia del sábado como día de reposo en honor a la creación. Pero luego el mensaje del tercer ángel nos advierte de la falsa adoración dirigida a la bestia y a su imagen, Apocalipsis 14:9. Serán castigados en fuego y azufre los que lo hagan. Y luego advierte de quienes adorarán también al dragón, Apocalipsis 13:4. Aquí encontramos una simbología de poderes religiosos así representados: dragón, bestia y falso profeta, en Apocalipsis 16:13, en donde el falso profeta equivale a la imagen de la bestia, como leímos en Apocalipsis 14:9. Estos poderes, el dragón representa al paganismo, las religiones no cristianas y el secularismo. La bestia representa al papado romano y el falso profeta o imagen de la bestia al protestantismo apóstata. Esta es una triple alianza perseguidora que jugará un papel protagónico formando en conjunto el sistema de adoración falsa llamado Babilonia la Grande. En fin, Satanás los usará para engañar, si fuera posible, a los escogidos, para nublar el entendimiento de los incrédulos, para impedirles reconocer la gloria de Cristo y de su redención, que es el único medio de escapar de la condenación eterna. También el libro de Apocalipsis nos describe que tras de estos poderes religiosos está Satanás mismo, a quien se le aplica el término del símbolo del dragón. Se le llama en el verso número 9 de Apocalipsis 12 como el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Esta es una plena alusión a la caída de Adán y Eva en el Génesis, donde Satanás usó una serpiente como medio para engañar a Eva. Jesús lo identifica como el padre de la mentira. La humanidad bajo sus argucias y engaños está muerta en delitos y pecados, Efesios 2:1. Por lo tanto, nosotros debemos de comprender que la única vía de escape es por medio de Jesucristo, quien nos va a guiar a la verdad y a la verdadera adoración. Los planes de Satanás es desviar la adoración del Dios verdadero a lo falso, hacia las instituciones religiosas y a Satanás mismo. Y lo logrará a través de la imposición de la marca de autoridad de la bestia, el papado romano. El papado cumple la predicción profética de Daniel 7:25 en su pretensión de cambiar los tiempos y la ley, transfiriendo la solemnidad del sábado, el día de reposo bíblico, que señala a Dios como creador de todo lo que existe, y pasando esta solemnidad al primer día de la semana, un día de reposo falso, que el paganismo había atribuido como día de adoración al sol. Y todavía recordamos en la etimología de la palabra inglesa Sunday, refiriéndose al día domingo. En sus componentes, sun quiere decir sol y day día. Por lo tanto, el diablo pretenderá que el mundo venere lo creado en lugar de al creador cuando imponga la marca de autoridad del papado a nivel mundial, y mediante una ley dominical universal. Pero este conflicto entre el bien y el mal, por la misericordia de Dios, llegará a su conclusión con la victoria de Cristo sobre el mal y la destrucción de todos los poderes opositores, humanos y angelicales.
Algo muy importante en el estudio de la profecía bíblica es que las tendencias de la naturaleza del conflicto no cambian. Así como Dios no cambia y su verdad permanece inalterable, y su ley y su palabra permanecen para siempre, también las intenciones de Satanás de querer perturbar y de trastornar la verdad y de impedir el conocimiento de la verdad bíblica al mundo no cambian. Los mantendrá inalterables hasta el mismo fin y hasta su propia destrucción. Por lo tanto, para mantenernos firmes en la verdad y en la revelación divina, tenemos que mantener inalterables los principios. Sola escritura, es decir, la palabra de Dios es la regla infalible de fe, doctrina, práctica cristiana. Jesús venció a Satanás con un escrito está, y nosotros debemos de seguir un así ha dicho Jehová. Principio de la tota escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, tal como dice el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es la verdad. Y el principio de la prima escritura, es decir, el pensamiento bíblico se convierte en el criterio por el cual el cristianismo evalúa críticamente la filosofía humana y las ciencias humanas a fin de descubrir lo que tienen de verdad en ellas y rechazar todo desvío y toda especie de error en contra de las escrituras, patrocinado por ellas. Si mantenemos estos principios inalterables, podremos ver prácticamente la desviación y el cambio que la cultura y la sociedad moderna han experimentado en este crudo relativismo, donde ellos ponen en última instancia su propia verdad de acuerdo a su propia autopercepción, y ellos establecen sus propias normas y reglas y solo las cubren con un manto de religiosidad. En algunos lugares del mundo este sistema ha sido impuesto por leyes humanas a la sociedad y ha crecido el ambiente hostil llamado cristianofobia, porque el cristianismo es la única religión a nivel mundial que sigue sufriendo persecución y hostilidad. La tendencia está clara, la misma de Satanás a través del tiempo. Descartar la Biblia, la ley de Dios, descartar a Dios mismo y al pueblo que le sirve, con fidelidad. Por lo tanto, si nos mantenemos firmes en el legado inalterable de la verdad, de la palabra de Dios a través del tiempo que no cambia, el Señor Jesucristo dijo, inspirando al salmista David por el Espíritu Santo, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Toda reforma, toda vida que está en armonía con la ley de Dios testifica de que ha entrado en un proceso de conversión. Jesús dijo también, todo buen árbol da buen fruto, el mal árbol da mal fruto, así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 17 y 20. Si hemos experimentado un verdadero y genuino arrepentimiento, la palabra de Dios nos insta a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3, 8. Si el Espíritu Santo está actuando en nosotros desde nuestro bautismo por inmersión en adelante, Hechos 2:38, y está obrando la regeneración y la transformación de la vida, Tito 3, 4 al 6, nuestra vida es un desarrollo activo y progresivo de todo lo que testifica del poder de la gracia transformadora de Dios al salvar
nuestras vidas por medio de Cristo. Dado que los temas subyacentes y actores del gran conflicto no cambian, los cristianos podemos discernir entonces las estrategias sutiles de engaño que el diablo ocupará en el último tiempo, y saber también de que la hostilidad en contra de la verdad se agudizará en la medida que nos acercamos al cierre del tiempo de la gracia. Las palabras de Jesús nos alientan cuando dice: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Y Juan añade diciendo: porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la fe que vence al mundo. Es la victoria que vence al mundo vuestra fe. Primera de Juan 5:4. Lo que podemos ver en el panorama crítico de la sociedad cambiante a través de la cultura es un divorcio deliberado, una deliberada disfunción entre la fe que se profesa y el estilo de vida que se practica. Las personas suspiran al ver el escenario porque pareciera que los principios y normas cristianas son una metáfora, pero son muchos más los cristianos que interceden delante de Dios para que las personas sinceras vean lo que implica en términos de salvación y haya un retorno a las Escrituras y un recobrar del anhelo de hacer la voluntad de Dios. Así que por lo tanto no necesitamos ser víctimas de los engaños del diablo, aunque desgraciadamente muchos ya han sido engañados y una gran mayoría lo será. Satanás ha descendido a la tierra con grande ira porque sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Por lo tanto, aquellos que establecen sus propias reglas, sus propias normas, y creen que ellos pueden escapar de la condenación eterna por haberse cubierto con un manto religioso, ellos mismos están replicando lo que el Satanás le dijo a Eva en el Edén: come del fruto prohibido, desobedece a Dios y no moriréis, y seréis como Dios. En Jueces capítulo 21, verso 25, se describe el desenlace de una de las etapas más críticas del pueblo de Israel, en donde cada quien hacía lo que mejor le parecía. Sin embargo, no hacía ninguno de ellos la voluntad de Dios. La advertencia de la palabra de Dios sale a luz y dice: hay camino que puede parecer al hombre derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Las sendas antiguas, allí hay seguridad. Y acerca de esto, Jeremías 6:16 dice: deténganse en los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos cuál es el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Y aunque Jeremías 6:16 termina de que algunos dirían: no andaremos en él, la palabra de Dios atestigua en Apocalipsis 7, 9 y 10 que en el cielo habrá una multitud de redimidos de toda nación, tribu, lengua y pueblo que proclamarán al unísono: la salvación le pertenece al Señor, porque fueron lavados con la sangre de Cristo y vencieron por su gracia. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Nadie de los oyentes, ni el que pronunció las palabras, discernió el verdadero significado de estas palabras: el Cordero de Dios. Sobre el monte Moria, Abraham había oído la pregunta de su hijo: Padre mío, ¿dónde está el Cordero para el holocausto? Y el padre contestó: Jehová proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío.
Y en el carnero divinamente provisto en lugar de Isaac, Abraham vio un símbolo de aquel que había de morir por los pecados de los hombres. El Espíritu Santo, mediante Isaías, repitiendo la ilustración, profetizó del Salvador como cordero fue llevado al matadero. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero los hijos de Israel no habían comprendido la lección. Deseado de toda la gente es página 87. En el ejemplo de Abraham se nos enseña que nada de lo que poseemos es demasiado precioso para no dárselo a Dios. Nuestro Padre Celestial entregó a su Hijo amado a las agonías de la crucifixión. Legiones de ángeles contemplaron su humillación y angustia del alma, pero no se les permitió interponerse, como lo hicieron en el caso de Isaac. No se oyó ninguna voz que detuviera el sacrificio. El amado Hijo de Dios, el Redentor del mundo, fue insultado, mofado, escarnecido y torturado hasta que recibió y reclinó la cabeza en la muerte. ¿Qué prueba mayor podía darse del amor infinito y de su compasión? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8:32. Señales de los tiempos del 1 de abril de 1875, a fin de conocerle. Página 22. La muerte de Abel fue el primer ejemplo de la enemistad que Dios predijo que existiría entre la serpiente y la simiente de la mujer, entre Satanás y sus súbditos, y Cristo y sus seguidores. Mediante el pecado, el hombre había permitido a Satanás obtener el dominio de la raza humana, pero Cristo habilitaría al hombre para librarse de su yugo. Siempre que por la fe en el Cordero de Dios un alma renuncia a servir al pecado, se enciende la ira de Satanás. La vida santa de Abel desmentía el aserto de Satanás de que era imposible al hombre guardar la ley de Dios. Cuando Caín, movido por el espíritu malo, vio que no pudo dominar a Abel, se enfureció tanto que le quitó la vida, y donde quiera haya quienes se levanten para vindicar la justicia de la ley de Dios, el mismo Espíritu se manifestará contra ellos. Es el Espíritu a través de los tiempos que ha levantado el estaca y encendido la hoguera para los discípulos de Cristo, pero las crueldades perpetradas contra ellos son instigadas por Satanás y sus huestes, porque no pueden obligarlos a someterse a su dominio. Es la ira de un enemigo vencido, porque todo mártir de Jesús murió vencedor. Historia de los patriarcas y profetas, página 62 y 63. En medio del Edén crecía el árbol de la vida, cuyo fruto tenía el poder de perpetuar la vida. Si Adán hubiese permanecido obediente a Dios, habría seguido gozando de libre acceso a aquel árbol y habría vivido eternamente. Pero en cuanto hubo pecado, quedó privado de comerlo y sujeto a la muerte. La sentencia divina: polvo eres y al polvo volverás, entraña la extinción completa de la vida. La inmortalidad prometida al hombre a condición de obediencia se había perdido por la transgresión. Adán no podía transmitir a su posteridad lo que ya no tenía, y no habría quedado esperanza para la raza humana si Dios, por medio del sacrificio de su Hijo, no hubiera puesto la inmortalidad a su alcance. Como la muerte, así pasó a todos los hombres, puesto que todos pecaron. Cristo sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Romanos 5:12, 2 Timoteo 1:10. Y solo por Cristo puede obtenerse la inmortalidad. Jesús dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida. Juan 3:36. Todo hombre puede adquirir un bien tan inestimable si consiente en someterse a las condiciones necesarias. Todos los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad recibirán la vida eterna. Romanos 2:7, conflicto de los siglos 523. Con respecto a Satanás, la serpiente antigua, el Señor dijo que heriría al calcañar de Cristo, pero este a su vez
la heriría en la cabeza. Gracias a Dios el enemigo no pudo tocar la cabeza. Con la mente sirvo a la ley de Dios. Dice el escritor sagrado, la mente y el corazón participan activamente en el servicio de Cristo, mientras que Satanás ha hecho que los seres humanos y ángeles malignos se unan a las filas suyas para luchar contra el bien. Ellos solamente pueden herirnos el calcañar. Sin embargo, cuando todo haga parecer que Satanás esté alcanzando su triunfo mediante la tortura y la muerte, los fieles que estén a favor de la ley de Jehová herirán al gran rebelde en la cabeza. El Cristo triunfante, página 31. Al tomar sobre sí la naturaleza humana en su condición degradada, Cristo no participó en sus pecados en lo mínimo. Está sujeto a las flaquezas y debilidades que abruman al hombre. Se conmovió con el sentimiento de nuestra flaqueza y fue tentado en todo lo que nosotros somos tentados y sin embargo no conoció el pecado. Fue el Cordero sin mancha y sin defecto. Si Satanás hubiera podido inducirlo a pecar, aunque fuera en el detalle más mínimo, habría aplastado la cabeza del Salvador. Pero solo pudo tocar su calcañar. Si la cabeza de Cristo hubiera sido dañada, la esperanza de la raza humana hubiera perecido. La ira divina habría caído sobre Cristo como cayó sobre Adán, y Cristo y la iglesia hubieran quedado sin esperanza. La fe por la cual vivo, página 51. Cristo entró en la vida de la humanidad, nació sin la mayor mancha del pecado, pero vino a este mundo en la misma manera en la que lo hace la familia humana. No poseyó la mera semblanza de un cuerpo, sino que tomó la naturaleza humana y participó de la vida de la humanidad. A fin de llegar a ser el sustituto y garantía de la humanidad, Jesucristo le puso su manto real, su corona de rey, y revistió su divinidad con humanidad para que al morir como hombre pudiera destruir con su muerte al que tenía el imperio de la muerte, como Dios no lo habría podido hacer, pero al venir como hombre pudo morir, como su muerte venció la muerte. La muerte de Cristo hizo perecer al que tenía el imperio de la muerte y abrió las puertas de la tumba a los que lo reciben como Salvador personal. Sobre el sepulcro abierto de José, él pronunció: yo soy la resurrección y la vida. Él, el Redentor del mundo, aplastó la cabeza de la serpiente, privándola para siempre del poder de hacer que los hombres sientan su picadura de escorpión, porque él trajo a luz la vida y la inmortalidad. Los portales de la vida eterna están abiertos para todos los que creen en Jesucristo. Al morir, Jesús ha hecho imposible que mueran eternamente quienes crean en él. Cristo vivió y murió como hombre para llegar a ser el Dios tanto de los vivos como de los muertos. Lo hizo para que al creer en él, a los seres humanos se les hiciera imposible perder la vida eterna. La vida de los hombres y mujeres es preciosa a la vista de Dios, porque Cristo las compró al ser sacrificado en su lugar. De ese modo hizo posible que nosotros tuviéramos acceso a la inmortalidad. Exaltada Jesús, 339. No hay en la vida situación alguna, no hay frase de la experiencia humana por la cual no contenga la Biblia valiosa instrucción. Gobernante y gobernado, amo y criado, comprador y vendedor, prestador y prestatario, padre e hijo, maestro y discípulo pueden encontrar en sus lecciones incalculable valor, pero sobre todo la palabra de Dios expone el gran plan de la salvación. Muestra cómo el hombre, con respecto a Satanás, la serpiente antigua, muestra al hombre pecador que puede reconciliarse con Dios y establece los grandes principios de la verdad y del deber que debieran gobernar nuestras vidas.
nos promete el auxilio divino en su observancia. Va más allá de esta vida fugaz, más allá de la breve y turbia historia de la humanidad, abriendo ante nuestra vista el extenso panorama de las edades eternas, edades no oscurecidas por el pecado ni por la tristeza, y nos enseña cómo participar de la morada de los benditos y nos invita a cimentar allí nuestras esperanzas y afectos. Educación Cristiana, página 82 y 83. La historia que el gran Yo Soy ha trazado en su palabra al unir eslabones de la cadena profética, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, nos dice dónde estamos hoy en el transcurso de los siglos y qué es lo que se puede esperar del futuro. Todo lo que la profecía anunció que sucedería hasta el presente está registrado en las páginas de la historia y podemos estar seguros de que todo lo que falta se cumplirá en su orden. La educación, página 161. Les deseo un feliz sábado en la gloriosa y bendita presencia de Dios.